Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al vídeo de la segunda unidad, en el cual vamos a hablar del Islam y de Al-Ándalus. ¿Qué vamos a ver en esta segunda unidad? Bueno, pues vamos a hablar sobre el origen del Islam, dónde se inicia, quién es su protagonista, los lugares donde se llevan a cabo sus ritos y cuáles son las principales obligaciones que debe cumplir un musulmán. En el segundo apartado hablaremos de la expansión que se produce en esta religión a lo largo del Mediterráneo, en Asia y parte de Europa. Hablaremos de la sociedad y la cultura en el Islam y en un segundo bloque hablaremos de Al-Ándalus y en el apartado final, el apartado número 5, hablaremos sobre la vida, la cultura y el arte que siguen siendo testigos de esa etapa histórica en nuestro país, ¿vale? Restos como por ejemplo la Alhambra o la Mezquita de Córdoba son testimonio de la presencia de los musulmanes en nuestro territorio durante unos 8 siglos. Bien, vamos a empezar con el primer apartado, en el cual vamos a hablar sobre el origen de la religión musulmana. Bien, el Islam tiene su lugar de nacimiento en la península arábiga, que es este territorio que veis aquí, y este nacimiento se produce en el siglo VII, ¿vale? Arabia, esta península, es una zona, como podéis imaginar, es árida, es desértica, en su gran mayoría, y en ese momento, en el siglo VII, se encontraba habitada por una serie de pueblos nómadas que se dedicaban al pastoreo, a la ganadería. Y normalmente estos pueblos solían enfrentarse entre sí. La mayoría de las personas que habitaban esta península eran politeístas, por lo tanto creían en diferentes dioses. Sin embargo, había una cosa que les unía, una cosa que tenían en común, que era que la Meca era considerada por todos ellos como una especie de ciudad sagrada, en la cual estaban representados muchos, se encontraban las imágenes de muchos dioses, ¿de acuerdo? En el este de Arabia la situación cambia un poquito, la situación climática era menos adversa y en esta zona de aquí, se practicaba la agricultura y en muchos lugares, en muchas ciudades, el comercio de caravanas, ¿vale? Es el comercio que se produce en estas zonas desérticas en la cual los comerciantes necesitan de la ayuda de animales como por ejemplo camellos, dromedarios, que están más adaptados a este clima desértico. Las principales ciudades que van a ser protagonistas también del nacimiento de esta nueva religión van a ser, en este caso, la Meca, que se encuentra en este puntito rojo, y Medina, que se encuentra un poco más al norte, ¿vale? En la siguiente diapositiva veremos el porqué de la importancia de estas ciudades. Bueno, esta es una imagen un poquito representativa de ese ambiente que nos podríamos encontrar en la península arábiga. Como podéis ver, pues una zona desértica, en algunos lugares hay algunos pequeños oasis, unos pequeños restos de vegetaciones con zonas con pozos de agua y que era transitado, como podéis ver por animales, dromedarios, camellos, que eran los más adaptados a estos climas desérticos, ¿vale? Esto podría ser una especie de ejemplo de una caravana, en la cual los comerciantes trasladan con estos animales productos que vienen de otros lugares, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se inicia, por tanto, la religión musulmana, el Islam? Bueno, pues en la Meca, la persona de la que tenemos que hablar es la persona que inicia esta religión, que es Mahoma. Mahoma pertenecía a una familia que se dedicó al comercio y a la edad de 40 años empezó a predicar una nueva religión que se conocerá a partir de entonces como el Islam. Esta religión tenía algo diferente respecto a lo que a la gente solía creer en ese momento en la península arábiga. Ya os he dicho que la mayoría de personas que habitaban en esa península eran politeístas y por lo tanto creían en diferentes dioses. En este caso, Mahoma empieza a predicar una nueva religión en la que defendía la existencia de un único dios llamado Alá. Sin embargo, los ricos comerciantes de la Meca, la ciudad original de donde era Mahoma, vieron amenazados sus intereses y vieron amenazado un poquito también el orden establecido hasta ese momento por las predicaciones que estaba llevando a cabo Mahoma. Ante esa amenaza, deciden, bueno, y diferentes amenazas que crearon estos comerciantes hacia Mahoma, en el año 622
Mahoma toma la decisión de huir de su ciudad natal, que es la Meca, y dirigirse hacia el norte, hacia Medina. ¿Vale? A este momento, a este acontecimiento se le conoce con el nombre de Égira, es decir, huida. Es un momento de huida, es un momento en el cual Mahoma tiene que huir de su ciudad y acudir a una nueva ciudad, y tiene un nombre que es la Égira y que significa, bueno, esa huida y que marca también, tiene su importancia básicamente porque marca el inicio del calendario musulmán. El calendario musulmán es diferente a la era cristiana, que se suele emplear de manera general o de manera mayoritaria en el mundo, pero tiene un desfase. Actualmente los musulmanes se encuentran en el año 1442. Mahoma, una vez que llega a Medina, reclutó un ejército y con él conquistó la ciudad de la Meca en el año 630, ¿vale? 8 años después de esa huida, de esa égira, de ese inicio del calendario musulmán, Mahoma en esa ciudad es bien recibido, puede reclutar un ejército, una serie de personas que le siguen y llega a conquistar la que era su ciudad natal. Pero, sin embargo, 2 años después, en el año 632, Mahoma murió y el Islam se extendió por toda la península arábiga. Para hablar del Islam es necesario conocer los espacios en los cuales se llevan a cabo los rituales, ¿vale? En este caso estamos hablando de la mezquita. Los musulmanes acuden todos los días, o especialmente los viernes, a la mezquita. Y bueno, la mezquita tiene una serie de partes, es el lugar para la oración y como podéis ver en esta imagen, es un edificio rectangular que tiene, normalmente en los países musulmanes, suele respetar la misma estructura que había en la casa de Mahoma en la ciudad de Medina, ¿de acuerdo? Y la gran mayoría de mezquitas vamos a ver la siguiente estructura, las siguientes partes. Como podéis ver, es una estructura rectangular, ¿vale? Y a la entrada principal vamos a encontrar, o en un extremo de la mezquita, vamos a encontrar una torre. Una torre podría equipararse un poquito a un campanario de una iglesia cristiana, pero en este caso, en lugar de campanas, va a ser una persona la encargada de llamar a los feligreses a la oración, ¿de acuerdo? En este caso, esta torre se conoce con el nombre de alminar o minarete. La tenéis aquí, ¿de acuerdo? Una vez que se accede dentro de la mezquita, nos encontramos un gran patio porticado que tenéis aquí, se llama Sahan. Y después vamos a encontrar dentro de ese patio, o en la zona de acceso, la zona, al lugar de oración, vamos a encontrar una fuente que se conoce con el nombre de Sabil, que, bueno, es una fuente para llevar a cabo las abluciones. Una vez que se ha accedido dentro de la mezquita, como estamos en un espacio sagrado, todos los musulmanes deben de lavarse previamente a entrar al espacio sagrado, al espacio de oración, ¿de acuerdo? Eh, y además también tienen que descalzarse. Bueno, pues una vez que acceden dentro, nos encontramos con la zona, la sala de oración, que se conoce con el nombre de Haram. Aquí lo tenéis. Una vez que estamos aquí dentro, que es el lugar donde la mayoría de los musulmanes llevan a cabo esa oración, encontramos los siguientes elementos. En primer lugar, la quibla. La quibla es este muro que tenemos aquí, es el muro posterior, y que es un muro que está orientado hacia la Meca, ¿vale? Hacia este sitio de aquí. Esta imagen que os he puesto aquí es el centro neurálgico de la religión musulmana, ¿de acuerdo? Esto es la Kaaba, es un espacio en el cual se encuentra un meteorito que, según la tradición musulmana, establece que es una piedra que fue concedida o arrojada por un arcángel al profeta Abraham o Ibrahim, como se conoce por parte de los musulmanes. ¿Vale? Pues todas las quiblas de todas las mezquitas del mundo van a estar orientadas hacia la Meca, ¿de acuerdo? Dentro de la quibla vamos a encontrar un pequeño espacio que se conoce con el nombre de mihrab. Este espacio es un espacio en el cual el imán, que es el sacerdote, suele depositar, guardar el Corán de esa mezquita, ¿de acuerdo? Y finalmente otro elemento es el mimbar, que es un púlpito, es una zona elevada en la cual el imán, una vez que se ha realizado ese rezo, lleva a cabo pues una serie de predicaciones, bueno, pues conversa con los religiosos que están reunidos en la sala de oración, ¿de acuerdo? Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar al último apartado, en el cual vamos a hablar de las obligaciones de todo musulmán, los 5 pilares del Islam. Todo musulmán tiene que llevar a cabo, tiene que cumplir
5 obligaciones que están escritas en el libro sagrado del Islam, que es el Corán. En ese libro aparecen 5 obligaciones, 5 normas que debe de cumplir todo buen musulmán. ¿Cuáles son? Bueno, pues la primera de todas ellas y la más importante es la profesión de fe. Es decir, todo musulmán debe testificar de manera pública que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. ¿De acuerdo? En segundo lugar, debe llevar a cabo la oración. Es necesario rezar 5 veces al día en dirección a la Meca. Como hemos visto, si nos encontramos dentro de la mezquita, vamos a orar, todos los feligreses, todos los musulmanes van a orar en dirección a este muro que está orientado hacia la Meca, pero también puede ser que por circunstancias de la vida, pues un musulmán se encuentre de viaje y veremos que cuando tiene que rezar, pues se orientará en función de dónde esté la Meca. ¿De acuerdo? Esta oración se debe realizar, como os decía, 5 veces al día. Otra de las obligaciones más importantes es realizar una vez en la vida una peregrinación a la ciudad más sagrada de los musulmanes, que es la Meca. ¿De acuerdo? Otro de los deberes más sagrados es realizar ayuno, es decir, no comer ni beber durante el mes de Ramadán en las horas que están entre la salida y la puesta del sol. ¿De acuerdo? Finalmente, la última de las obligaciones es la limosna. ¿De acuerdo? La limosna para con el objetivo de ayudar a los pobres. Bueno, pues este ha sido el primer apartado de la unidad 2. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.